Vamos a ver hoy lo que es la segunda parte del estado de resultados. Si se acuerdan, solo hemos visto la primera parte y antes de entrar a las cuentas T, necesitamos terminar este tema, porque obviamente nos va a ser útil para lo que continúa después. Entonces tenemos el estado de resultados. Ya vimos la primera parte, que recuerden que estábamos con las ventas, menos devoluciones sobre venta, menos rebajas sobre venta, llegábamos a unas ventas netas, después teníamos inventario inicial, compra más gastos de compra, teníamos las devoluciones, las rebajas, los descuentos sobre compra, llegábamos a lo que después el inventario final, calculábamos el costo de venta y por último teníamos una utilidad bruta, que también nos podía dar una pérdida según los datos del ejercicio. Hasta ahí llegábamos la primera parte, pero nos falta una segunda parte que tiene que ver con los gastos. Entonces vamos a tener los gastos de operación, que son los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos financieros. También podemos tener otros gastos, otros ingresos. Aquí siguen fórmulas, nos dice que los gastos de operación son los gastos de venta, más los gastos de administración, más los gastos financieros. Pero en la parte de gastos financieros, nosotros podemos tener gastos financieros o ingresos financieros. Entonces, ahí lo que nos dice es que primero vamos a ubicar en ese grupo tenga mayor valor. Si los gastos financieros son más altos que los ingresos financieros, ponemos de primero los gastos financieros. Y por el contrario, si los ingresos financieros son mayores a los gastos financieros, primero ubicamos los ingresos. Entonces ahí vamos a tener cuidado de ver cuáles de los dos son más, tienen mayor cantidad y lo ponemos de primero. Después vamos a tener los otros gastos y otros ingresos. En los otros gastos y otros ingresos van a ser igual. Si tenemos los otros gastos más el monto mayor, lo ponemos de primero. Si tenemos los otros ingresos mayores, entonces ponemos primero ingreso y después gasto. Y si los gastos son mayores, entonces ponemos primero otros gastos y después otros ingresos. Igual a los gastos, ingresos financieros. Los gastos de venta van a ser todos aquellos gastos que tienen que ver directamente con la venta, que te ayudan a vender. Entonces, digamos que ahí lo vamos a asociar o vamos a sacar la lógica con ese sentido. De que todos los gastos que a mí me generen ventas o que me ayuden a vender, yo los voy a poner como gastos de venta. Ahí vamos a encontrar los salarios del gerente de venta, los salarios de la bodega, del bodeguero, los salarios de los vendedores, los salarios de los choferes que andan en los camiones entregando productos, las comisiones de los vendedores, el seguro social de los trabajadores. Entonces aquí tenemos a ciertos trabajadores, ciertos cargos, y tener un empleado en una empresa es un costo, porque te genera que vos le pagues seguro social, que pagues al INATEC, que le pagues IR, que le pague vacaciones, indemnización. Entonces todos estos gastos que se generen de los trabajadores de venta, aquí van a ir. Ese costo para el gerente de venta, para los vendedores, la propaganda, la publicidad, si usas etiqueta, envolturas, empaque, si pagas transporte por traer esa mercadería de cierto lugar. Por ejemplo, si estás en un departamento y compras en Managua, entonces el transporte de Managua hacia donde esté, eso implica un gasto. Entonces ese gasto va como gastos de venta. También, si tenés, por ejemplo, camiones haciendo entregas, reparto de mercadería, entonces esos camiones tienen que tener un mantenimiento, la depreciación de esos camiones, los impuestos sobre la venta, y va la parte proporcional del alquiler del local, del pago de agua, luz, internet, toda esa parte que consume el departamento de venta. Entonces yo lo voy a contabilizar como gastos de venta.
Después tenemos los gastos de administración. Los gastos de administración tienen que ver con todo el personal administrativo de la empresa. Entonces la parte administrativa de una empresa va desde la recepcionista, cajeros, secretarias, contabilidad, todo el que trabaja en oficina. Entonces el gasto de administración. Aquí nos da ejemplo del salario del gerente, del vicegerente, del contador, del personal de la oficina. Igual como en el de venta, todos los costos que incurre una empresa para tener trabajadores, entonces va aquí en gasto de administración. La indemnización, las vacaciones de todo este personal va aquí. El seguro social de todo este personal va acá. El consumo de papelería y útiles, gastos de correo, la parte proporcional del alquiler, a pago de agua, luz, teléfono, el gasto por depreciación. Puede que existan vehículos asignados, por ejemplo, el gerente general, entonces ese vehículo, ese mantenimiento, esa depreciación va aquí en gasto de administración porque lo usa el gerente. Un ejemplo. Después tenemos los gastos y los productos financieros. Gasto o ingresos financieros. Esa palabra producto la podemos cambiar por ingresos. Podemos usar ambas, utilizar una de ellas. Entonces los gastos y los ingresos financieros vienen de todos los intereses. Se pueden generar intereses por un préstamo, yo lo pago, pero tal vez yo gane un interés en el banco, entonces es un ingreso. Por eso hay gastos y hay ingresos. También podemos ver toda la parte de pérdida cambiaria, utilidad cambiaria, porque estamos trabajando muchas transacciones en dólares y nuestra moneda oficial es el Córdoba, entonces ahí resultan diferencias cambiarias. Y aquí vamos a incluir todo lo que cobra el banco por tener cuentas bancarias. Entonces los bancos te cobran por todo, por las chequeras, por cada cheque que pedís, por hacer transferencias bancarias. Siempre está cobrando comisiones, cargos y todo eso. Nosotros lo vamos a contabilizar en gasto financiero. Y también otros gastos y otros productos van a ser esos gastos o esos productos que no entran en la anterior clasificación. Entonces hay gastos, por ejemplo, que no son ni de venta, ni de administración, ni financiero. Entonces, ¿dónde los ubico yo? Los ubico en otros gastos u otros ingresos. Entonces aquí nos da ejemplo qué podemos encontrar en esa clasificación. Pérdida o utilidad en venta de activos fijos. O sea, ya hay un ejemplo claro en el caso de que, por ejemplo, venda una computadora. Una de las computadoras la cambié y la voy a vender, pero yo no vendo computadoras, yo vendo otra mercadería o mercadería en general. Entonces, en ese caso, yo no, ese ingreso que yo tuve por vender esa computadora usada, no la puedo meter como venta, sino que la meto en otros ingresos. Entonces, esas partidas que no las puedo clasificar anteriormente, entonces las llevo aquí, otros gastos, otros ingresos. Entonces aquí los ejemplos que nos dan son la pérdida de utilidad en venta de activos fijos, la pérdida o utilidad en compraventa de acciones, los dividendos de las acciones, pueden ser dividendos pagados, dividendos cobrados, comisiones, comisiones cobradas, comisiones pagadas, rentas cobradas, rentas pagadas. Si nos vamos aquí con las fórmulas, nos dice que los gastos operativos son los gastos de venta, más los gastos de administración, más los gastos financieros. Entonces la utilidad de operación va a ser igual a la utilidad bruta, que es el primer corte a donde llegamos con el ejemplo, los ejemplos anteriores, los ejercicios que ustedes hicieron, menos los gastos de operación. La utilidad bruta menos los gastos de operación me da la utilidad de operación. Después yo tengo que sumar, restar los otros gastos y los otros productos. En eso yo tengo la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio va a ser la utilidad de operación menos la suma resta entre gastos, entre otros gastos y otros productos. Otros gastos, otros ingresos. Después yo voy a hacer lo que es
yo ya tengo mi utilidad del ejercicio, pero viene la parte de pagarle al gobierno. Si yo obtuve una utilidad, entonces le voy a pagar al gobierno el 30%. Entonces viene y le calculo a esa utilidad el 30%, se la resto, bueno, pues, y me da la utilidad neta. Porque mientras vayamos trabajando hasta acá, podemos ver que tenemos... gracias. Está bien, gracias. Bueno, podemos tener una pérdida también. No se asusten si les da negativo en la parte de utilidad operativa. Entonces, si me da negativo, yo tengo una pérdida operativa. Si me da negativo después de los otros gastos o los otros ingresos, yo tengo una pérdida antes de impuestos. Entonces ahí vamos a ir jugando a ver cómo nos da el ejercicio. Porque si una empresa obtiene una pérdida antes de los impuestos, entonces no pagas impuestos. Se supone que si tenés una pérdida no podés pagar impuestos. O sea, el gobierno no te exige. Pero si tenés una utilidad, el gobierno te va a exigir pagar el 30% de esa utilidad. Vos le vas a dejar al gobierno y por eso se la tenés que restar al final. Porque digamos, esa parte no es tuya. Se la tenés que dar al gobierno. Y al final tenés ya lo neto con lo que te quedas, que es con lo que vos vas a decidir si esa ganancia la vas a distribuir entre los socios, se va a repartir o se va a acumular, se va a reinvertir, pero hasta el final. Entonces la importancia de realizar el estado es saber si la empresa ganó o perdió. Pero para esto, yo en la primera parte vine y resté todo el costo de venta, lo que me costó comprar esa mercadería. Pero también una empresa funciona con trabajadores. Si no existen trabajadores, entonces no puede funcionar la empresa. Por eso yo monto un negocio y lo primero que tengo que hacer es contratar a un administrador. Y ya desde el momento que yo contrato a una persona, significa que tengo un costo, tengo que pagarle cada mes o cada quincena un salario. Y entonces es por esto que yo, de mi utilidad bruta, tengo que restar todos estos gastos para saber si al final yo gané o perdí. Por eso es que viene toda esta parte. Todo gasto, por muy pequeño que sea, que la empresa haya incurrido, entonces se va a restar, se va a restar, se va a restar, se va a restar, hasta que al final vos digas, ah, esta es mi ganancia, esta es mi pérdida. Por eso es la importancia de realizar el estado de resultado o estado de pérdida y ganancia, que el mismo nombre lo dice, pérdida y ganancia. Yo al final puedo tener una pérdida o puedo tener una ganancia. Tenemos el ejemplo de la comercial S.A. y con este ejemplo nosotros vamos a ver que desde las ventas totales hasta la utilidad bruta es el mismo ejercicio que expliqué con el primer cuadrito que ustedes tienen. En el primer tema de estado de resultado, en ese material estaba un cuadrito con el que ustedes se guiaron para hacer una tarea. Entonces ese mismo cuadrito es este, nada más que aquí se le añade la segunda parte. En ese ejercicio nosotros teníamos que las ventas totales eran 320,000, las devoluciones sobre ventas 3,000, los descuentos sobre ventas 12,800. Sumábamos esos dos y a la par poníamos un subtotal de 15,800, los 3,000 más los 12,800. Con eso nosotros aplicábamos las ventas netas, la fórmula, que es las ventas totales menos las devoluciones menos los descuentos. Y con eso eran 320,000 menos 15,800, los 304,200 de ventas netas. Después nos llevamos al costo de venta, que teníamos un inicial de 90,000, compras 75,000, gastos de compra 2,625. Aplicamos la fórmula de compras totales, compras más gastos de compra 75,000 más 2,625, eso nos dio 77,625. Después teníamos devoluciones sobre compra 3,000, rebajas sobre compra 2,000, descuentos sobre compra 2,000. Ahí hacíamos a la par una suma de 3,000 más 2,000 más 2,000, son 7,000. Y aplicábamos la fórmula de compras netas que nos dice compras totales menos devoluciones menos rebajas
menos descuentos sobre compra. Entonces son los 77,625 menos los 7,000. Eso nos dio 70,625. En ese mismo cuadrito, si se acuerdan, estaba esta suma disponible, que es la suma del inventario inicial más las compras netas. 90,000 más 70,625. Eso nos dio 160,625. Después ubicamos el inventario final de 60,000 y aplicamos la fórmula de costo de venta, que es inventario inicial más las compras netas menos el inventario final. Entonces 90,000 más 70,625 menos 60,000. Eso nos dio un costo de venta de 100,625. Y por último aplicábamos la última fórmula de ese corte, que era la utilidad bruta, que nos dice que es las ventas netas menos el costo de venta. Entonces 304,200 menos 100,625 nos dio 203,575. Hasta ahí nosotros teníamos ese cuadrito, ese recorte. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos elaborando un estado de resultados completo. Si nos fijamos ya desde arriba va el encabezado, que es donde yo bajé puntos en el examen, porque algunos exámenes no tenían ni firma ni encabezado. Entonces, el balance, en el del balance estoy hablando. En este caso, el estado de resultados también tiene que empezar con el encabezado, la comercial, estado de pérdidas y ganancias, o estado de resultado y periodo tal. Después yo ya lo comienzo a estructurar. Hasta utilidad bruta ya nosotros en este momento ya sabemos cómo aplicar fórmulas, cómo ubicar. Después le añadimos ya lo que vimos hoy, los gastos de operación. Por eso es que puse, si bien esos gastos ya los había puesto en otro material, aquí los volví a poner porque es una base para decirme a mí, si yo, por ejemplo, me sale salario del financiero, entonces, ¿dónde va a ir? Y me ayuda todo el administrativo, gastos de administración. Por eso volví a poner la clasificación de gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, otros gastos, otros ingresos, para que con la tarea que explicaré el miércoles ustedes puedan ver a qué gasto corresponde, porque la primera parte ustedes ya la saben hacer. Entonces, en este ejercicio, en este ejemplo, llegamos hasta la utilidad bruta, ya la sabemos cómo llegar hasta ahí. Después venimos y los gastos de operación. Comenzamos siempre con los gastos de venta, siempre con los gastos de venta. ¿Qué tenemos como gastos de venta? Las comisiones el sueldo del gerente de venta, 7,500. Las comisiones de vendedores, 7,000. El impuesto sobre venta, 2,500. La publicidad, 4,000. La renta de oficina, 5,000. La depreciación de equipo de venta, 750. Teléfono, 400. Y de agua, 500. Entonces ahí yo agrupé todos los gastos de venta. Lo sumo y me da 27,650. Entonces voy agrupando, voy sumando. Después yo tengo los gastos de administración, que tengo aquí. El salario del gerente general, 8,000. El salario del personal de oficina, 7,000. La renta de la oficina, 4,000. La depreciación de equipo de oficina, 750. De teléfono, 400. Y de agua, 500. Ahí tengo todos mis gastos de administración, los sumo y me da 20,650. Todo mi grupito de gastos de administración. Ahora, ¿qué nos dice el material con lo financiero? Que existen gastos financieros y que existen ingresos financieros, que aquí se le puede llamar también productos financieros. Pero nos dice que ubiquemos de primero el que tenga mayor cantidad. Entonces, yo primero sumo antes de hacer la estructura. Y yo veo que los gastos son mayores, entonces los ubico de primero. En gastos financieros yo tengo intereses pagados, 1,200. Comisiones bancarias, 1,000. Pérdida bancaria, 900. Tengo 3 gastos financieros, los sumo y me da 3,100. Después, como son menores, yo ubico de segundo los ingresos financieros.
Yo tengo intereses cobrados 750 más la utilidad cambiaria 600 y me da 1350. Entonces siempre resto el mayor menos el menor. 3100 menos 1350 y eso me da a mí 1750 de todo lo financiero. Después, el total de gastos financieros es gastos de venta, gastos de administración, más el resultado financiero. Eso me dice la fórmula. Entonces yo aquí sumo. De gastos de venta tengo 27.650. Más de gasto de administración tengo 20.650. Más tengo del producto, la suma resta financiera, 1.750 me quedaron. Los gastos menos los ingresos. Entonces yo sumo los tres y me da 50.050 que ubico en la cuarta columna. Ahí tengo el total de los gastos operativos. Entonces la utilidad de operación, ¿qué me dice la fórmula? Que es la utilidad bruta menos los gastos operativos. Entonces son 203.575 menos los 50.050. Eso me da a mí 153.525. Es mi utilidad de operación. Pero también recuerden que algún ejercicio podría dar una pérdida. Si me da negativa, ya tengo una pérdida de operación. Y después están los otros gastos y los otros ingresos. Igual como en lo financiero, yo tengo que poner de primero el que tenga mayor cantidad. Entonces yo ahí sumo y veo que los otros gastos son los mayores. Entonces los pongo de primero. En otros gastos yo tengo los dividendos pagados 700, las rentas pagadas 800 y una pérdida en venta de activos fijos de 1.000. Lo sumo y me da 2.500. En los otros ingresos yo tengo dividendos cobrados 550, rentas cobradas 700 y utilidad en venta de activos fijos 450. Yo lo sumo y me da 1.700. Entonces siempre, como en lo anterior, yo resto mayor menos menor. 2.500 menos 1.700 me da 800 y lo tiro al último, a la cuarta columna. 2.500 menos 1.700 me da 800. Entonces yo ya puedo calcular mi utilidad antes de impuestos, que ese IR es el impuesto sobre la renta. Quiero ver cuánto me da a mí la utilidad antes de impuestos. Entonces la fórmula es la utilidad de operación menos el producto de otro gasto menos otros ingresos. Entonces son 153.525 menos 800. Eso me da 152.725. Entonces, como yo obtuve una utilidad, le tengo que dejar el 30% al gobierno. Entonces, yo le calculo el 30% a los 152.725. Eso me da 45.817.50. Y se los voy a restar porque esa cantidad no es mía, yo se la tengo que dar al gobierno. Entonces, resto los 152.725 menos los 45.817.50 y entonces me queda un neto de 106.907.50, que es lo que vamos a decidir que si se va a repartir como ganancia, que si se va a acumular, que si se va a repartir. Y al final siempre las tres firmas que tienen que llevar para que tenga validez porque es un estado financiero, igual que el balance general. Entonces aquí tenemos el estado resultado, que es otro estado financiero. Balance general es un estado financiero, estado resultado es otro estado financiero. Y con este es tan importante porque al final determinamos cuánto ganaste, cuánto perdiste y esta utilidad que le vas a dar al gobierno del 30%. Obviamente si obtuviste una utilidad, ya sabemos que en el caso de pérdida perdiste y no podés y no tenés que pagar impuestos porque se supone que si perdiste no tenés dinero. Tienen preguntas, ¿cómo ven el completo, el estado de resultado completo, estado de pérdida y ganancia, también le podemos llamar?
Cualquiera de los Está como difícil, profe. porque O sea, es lo mismo, es con fórmula, ¿verdad? sí, Ah, bueno, está bien. la parte final es con fórmula, pero fíjense que creo que las voy a volver a poner porque en el libro están como muy confusas. Las que puse aquí. Si bien las pasé rápido porque están muy raras. Mejor las voy a poner, las voy a mandar al grupo. De todos modos, el miércoles lo voy a volver a explicar y voy a explicar la tarea. En la tarea va a ser realizar un estado de resultado completo. Ahí nos van a dar las cuentas con sus montos y nosotros tenemos que ir ubicando y clasificando. Hasta el miércoles la va a asignar, profe, sí. Sí, hasta el miércoles, porque se supone que hoy ustedes van a terminar la otra. Profe, una pregunta, profe. Está bastante confuso, profe, el crucigrama. Yo tengo listos los dos primeros, pero el crucigrama no, profe, está bastante difícil. Eso miré hoy con los otros alumnos, con los de marketing. Allí alguien me preguntaba que dice que no le caben muchas palabras. O sea, como que dice, no sé qué poner. Entonces voy a dar algunos tips, como que la mayoría de palabras, que hoy se me olvidó traerlo, lo tengo en mi casa. La mayoría de palabras son grupos, son de clasificación. Por ejemplo, ese primero horizontal dice activo integrado por el efectivo en caja, inversiones temporales de disponibilidad inmediata. Entonces nos vamos al crucigrama y tiene que ser una palabra de 10. Y ahí la palabra correcta es disponible. Disponible. Entonces yo sé que el 1 vertical tiene que comenzar con D. Si comenzó con D de disponible, el 1 horizontal, el 1 vertical me tiene que empezar con D. Entonces, ¿qué dice el 1 vertical? Grupo de activo intangible integrado por pago anticipado a largo plazo, realizado por la entidad, por lo que se adquiere un derecho a recibir un beneficio económico futuro, esperado en plazo mayor de un año. Ahí la palabra correcta es diferido. Diferido. Otro tips que le di a la alumna es que tal vez quería ubicar palabras en plural. Y las palabras aquí son en singular la mayoría. O sea, si vos querés poner, por ejemplo, diferidos, con ese no te va a caber. Y vos decís, vos vas a estar diciendo, no sé qué palabra es. Y tal vez simplemente está en singular, le quitas la S y cabe los diferidos. Eso tenía. ¿Qué va, profe? Tenía otra cosa. Dios santo. Profe, está bastante complicado esto, profe. Pero ¿por qué tiene otra cosa? Si las palabras que vas a usar son corto plazo, largo plazo, circulante, no circulante, son clasificaciones, no son cuentas, no son subcuentas, sino que son grupos de clasificación, las palabras que vas a usar. Dele, pues, profe. Entonces, no, para que este se entregue hoy y nos va a asignar la otra el miércoles. Que no choquen las tareas y no estén pensando, sí. Por lo general lo que veo lo que les hace falta es ese contagrama. A todo, no hace falta esto. Lo puse a pensar mucho. Pero fíjate que no está difícil. Profe, esa fue la última tarea que envió. Sí, donde van 3. Y no es la misma de relacionar la columna A con la B. Sí, eso está de ¿Esa es? ¿Ya la terminaste? No, ni la he empezado porque no lo entiendo. Oírla. Profe, en lo personal, lo único que me falta es este crucigrama, lo único que me falta. Pero ya te di varios tips. O sea, pero a ver, esas palabras que usted dijo, profe, esas mismas las encontramos en el ejercicio, ¿no? Porque yo imprimí el archivo, todo el archivo, toda la tarea.
Sí, porque acordate que hasta están por eso puse ese, porque hay una clase, ¿cómo te digo? Yo creo que tengo abierto eso. Aquí lo puse porque tiene este concepto. Porque se acuerdan que yo había puesto una clasificación sin concepto. Y aquí nos dice los conceptos. Todos los conceptos. El inmueble, maquinaria y equipo, que antes se le llamaba. Y ahí dice la número, vamos aquí, creo que es la 3 horizontal. La 3 horizontal, la anterior denominación del activo inmueble, maquinaria y equipo. Entonces, aquí en la 3 fijo. ¿Por qué? Porque yo puse para abajo DIFE. La F está de tercero, tiene que comenzar con F, la 3. Fijo, 4 palabras. ¿Ya viste? Ah, ahora sí, ya. Ahora sí, profe, ahora sí. Ahí me tienen que ir pegando mis palabritas, porque si yo pongo otra palabra que tal vez cabe ahí, pero no me pega con la 3, que tiene que empezar con F. Entonces, fijo, activo fijo. Ya viste, es un juego de palabras, la verdad. Sí, eso estoy viendo. Palabras. Sí, es que ahorita estaba chequeando también, o sea, porque como le dije, lo imprimí, y entonces estaba chequeando y sí, es cierto, profe, gracias. Sí, ahí estamos. Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Le tomamos foto, bueno, yo lo imprimí. Sí, igual. Igual lo imprimen, allí lo llenan y después la foto, porque igual yo lo tengo resuelto eso. Después yo solo voy viendo, corrigiendo con mi respuesta. Se me hace fácil, pues. Y si alguien lo va a poner el 1 horizontal, la respuesta está al igual. No tengo problema con eso. Como en aquel que viste que se te hizo un rollo, unir las palabras. En el primero. Sí. También a la par. Vos lo tenés todo bien correcto. Que lo pusiste a la par también, te acordás la palabrita. El 1 con el 11, el 2 con el 1. Sí, igual aquí lo llenas y después le tomas otra vez la foto. ¿Y ese crucigrama en qué actividad está? La mandé a WhatsApp. Ah, con razón. Yo No, también está en la plataforma. No, está en la plataforma la actividad, la tarea, pero el material para hacerla está en el grupo de WhatsApp. Porque hasta ahora fue... A ver, profe, no entiendo. Lo de unir las palabras es otra y lo del crucigrama es otro. No, esta es la misma actividad, es esta que tengo aquí en pantalla. Comienza la tarea con relacionar columnas, después sigue sumar las cuentas T, los movimientos, deudor, acreedor, y por último está el contagrama. Toda la tarea está junta. Ya entendí. Documento. Pero yo di un material para ayudarte con el contagrama, que ese solo lo mandé al grupo de WhatsApp. El material para ayudarte a responder el contagrama, que es este que está ahorita en pantalla. Este sí solo lo mandé al grupo de WhatsApp. Entonces ahí está más la conceptualización. Por ejemplo, activo no circulante, ahí nos dice que, digamos que esto lo traje del libro, por eso está así. Porque como les había comentado, primeramente no podía, porque obviamente el libro tiene derechos de autor, pero ahí buscando encontré unas partes del libro. Por ejemplo, aquí dice activo no circulante formado por todas aquellas partidas que se esperan en forma razonable se conviertan en efectivo. Los bienes o recursos que se espera brinden un beneficio económico futuro fundamentalmente esperado para su uso, consumo o servicio. Eso está dentro de una de las del pentagrama. Todo ese concepto está ahí. Está formado, desde ahí empieza, porque ustedes van a poner no circulante. Ahí es donde van a ir con el juego de palabras.
Entonces hasta ahí llegamos al 1. Y si me, bueno, cualquier cosa me escriben. El miércoles voy a explicar otra vez el estado de resultado y voy a explicar la tarea, la nueva tarea. Dele, pues, profe, gracias, nos vemos. Y acuérdense que las palabras clave allí son títulos, ahí está circulante, no circulante, activo, los fijos, los diferidos, disponibles, realizables, todo es otros, ganado, capital, ganado, todo eso. Gracias, alumnos. Nos vemos, profe, se cuida. Hasta Buen el día. miércoles, si Dios quiere.